vio que está de moda, está en el top 1, top 2, top 3, top 4, el top 5, el top 10, sea de deporte, sea de canciones, sea de lo que sea. Y yo quiero poner, o allí ya está, una lista. Agrandar no se puede, ¿no? Sí. Capaz que sí. Porque quizás algunos ni llegan a leer. Para nada, bueno. Dice en primer lugar, el orden no significa nada porque después viene la pregunta. Dice, pestes o enfermedades, hambre, peligro, delincuencia, vicios, guerra, catástrofes climáticas, pobreza extrema. Esto está ocurriendo en el presente en el mundo entero, ¿verdad? Esto también está en la Biblia, que iba a suceder y que debía de pasar y que parte de ello, o la gran mayoría y otras tantas, eran señales del fin. Ahora, si usted tuviera que poner en orden, ¿cuál pondría en primer lugar de estas 6 situaciones? Vuelvo a repetir, peste, enfermedades, hambre, peligro, delincuencia, vicio, guerra, catástrofe climática o la pobreza extrema. A ver, alguien que levante la mano y digo, yo pondría en primer lugar tal. La delincuencia es la número 3 para Mabel. Mónica. Las guerras, número 4. ¿Alguien más? Catástrofe climática para nuestra hermana, así que tenemos 3 con 3 posturas diferentes. A ver, ¿quién más? Bueno, peligro lo dijo también Blanca, así que tenemos 2, ¿no? Pero es importante, tenemos 2 con peligro. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver. La pobreza extrema. Pobreza extrema, tenemos 2 también con Axel y Graciela. ¿Alguien más quiere opinar? No, estamos medio tímidos, medio vergonzosos. Hambre, dice nuestra hermana. Muy bien. Bueno, sin duda que si seguimos opinando y todos opinamos, casi estaríamos parejos en las necesidades porque todas son dramáticas y todas, ninguno la queremos y todos quisiéramos una solución para ellas, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál cree usted que es el origen de todo esto que está aquí? Y ahí, sí, Roberto, el pecado, dice Roberto. ¿Alguien más? La maldad que nace en el corazón del hombre. La maldad que nace en el corazón del hombre, dice Silvia. El origen de todas las enfermedades, y problemas, y catástrofes, y guerras, y pobreza extrema, y las enfermedades, el hambre. El rechazo a Dios. El rechazo a Dios. El rechazo a Dios. Muy bien. ¿Qué más? A ver. La palabra se está cumpliendo. La palabra Se está cumpliendo la palabra, sí. Pero el origen, ¿cuál es? Pero lo dice Santiago. ¿De dónde nacen los pleitos, las guerras? El corazón del hombre que combate, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? La desobediencia. La desobediencia. Bueno, casi todos estuvieron acertados, por decirlo, pero si miramos de una forma directa o indirectamente, todas tienen algo en común, que es que en cada área o en cada necesidad, de algunas de ellas, salvo los catástrofes climáticos, ¿no? Que hay cosas que no podemos controlar, el hombre no puede controlar, pero Dios sí puede controlarlo, ¿verdad? La mayoría de ellos, o por no decirlo casi en su totalidad, directamente es la falta de amor que existe en el mundo. Usted me dice, bueno, ¿el hambre lo produce la falta de amor? Sí. ¿Por qué? Porque leía estos días, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, Alemania le da a Ucrania 20 mil millones de dólares para la guerra. En armamento 17.000 y el resto para sanidad y todo eso. Ahora, ¿usted sabe lo que son 20 mil millones de euros? Perdón, dije dólares. Más todavía.
es el 10%, para que tenga un concepto más o menos, del hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, ¿no? Que tiene 209.000 millones de dólares en su banco. Y así podemos seguir hablando de los 50 hombres más ricos del mundo, pero también de todo lo que se mueve en las guerras, en armamentos, los intereses. Tanto dinero invertido, tanto dinero en ir a explorar Marte, la Luna y otros tantos lugares como se está haciendo ahora, tanto dinero que se invierte en buscar descubrimientos que a veces no ayudan a la gente. Vaya que si el mundo pudiera con sus personas, su gente, estar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la falta de amor, ¿qué hace? Precisamente lo contrario, o sea, el egoísmo, la avaricia, ¿verdad? El yo para mí. Y no solo esto depende de las clases más altas y más ricas y más poderosas, porque también incide en nuestra propia vida, porque todos podemos dar algo, todos podemos contribuir y ayudar, ¿o no? Porque a veces nos vamos a los extremos y decimos, no, que dé quien tiene más, como es muy común en campañas electorales. Y no es que tenga más, que tenga que dar más. Ya de por sí, si damos un porcentaje, vamos a dar más. Si lo comparamos con el diezmo suyo, usted va a dar X dinero, el hermano a su lado X dinero, el de atrás más, el de atrás menos y el último quizás va a dar mucho más o mucho menor de lo que se da. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que usted recibe porcentualmente. Entonces, tanto se está invirtiendo en el mundo en tantas cosas que esto podría fácilmente ser cambiado. Entonces, la falta de amor genera egoísmo, genera allí empatía, genera falta de poder ser solidario, todo este tipo de cosas que lo estamos viendo y después vemos por otro lado grandes campañas de publicidad, o ahora en esta época ya me da fastidio cualquier partido, cualquier color ver cuando van a los lugares, los asentamientos y sacan fotos y filman y después no cambia nada. O sea, entonces que Dios nos ayude. Todas estas cosas, como digo, el hambre se puede extirpar de la tierra, sí, se podría. Los peligros de la delincuencia, los vicios, se podría, pero desgraciadamente los vicios, y más que nada la droga a nivel mundial, están manteniendo a gobiernos, y esto no es nada oculto ni nada pensamiento de barrio, es la realidad. Hay mucho dinero en medio, hay mucho interés creado, de una y de otra forma, ¿no? En combatirlo para retener sus bienes, pero también quien gana con el ejercicio de tal profesión. Las guerras son provocadas por intereses, ¿o no? Por intereses de petróleo, por intereses de agua, por intereses de territorios, por intereses como pasa con Ucrania y Rusia, intereses de tener una salida, Rusia quiere tener una salida al mar Negro directamente, todo intereses creados, ¿verdad? A su vez Alemania, ¿por qué le da dinero? Porque también tiene intereses en el cultivo de Ucrania, o sea, que casi ya no queda nada, es el mayor exportador de trigo, de grano. Entonces, todo es un interés en la vida. Y así podemos seguir hablando. Y la catástrofe climática dice, bueno, pero esto no es culpa de... No, es culpa de quién? Del hombre, del descuido humano, que no importa, el que venga atrás que se arregle, no tiren, desechen, no importa, si todos tiran. Yo recuerdo cuando, hace muchísimos años, salió una campaña que decía de no tirar o arrojar papeles en la calle, en la vereda, cosa muy común, ¿no? O lo era antes. Y a veces nos tienen que hacer reflexionar para tomar conciencia. O decir, ¿qué va a ser un papelito? Pero un papelito, multiplíquelo, que usted tira 5 y multiplíquelo por 3,5 millones de personas, aproximadamente en Uruguay, un poco menos, ¿cuánto suma? Una botellita me refresco en el verano y tiro la botella. Cuando quiera acordar, generamos un caos.
Entonces somos responsables de la catástrofe climática. La pobreza extrema en lugares que realmente nadie podía vivir de esa forma, también podría solucionarse. Entonces, el grave problema de la humanidad, del ser humano y de nosotros, es que nos falta amor. Y el amor es Dios. Dios es amor. Por lo tanto, cada vez, como también se dijo en respuesta, cada vez el hombre se aleja más de Dios. Ayer también miraba que el 95% de Grecia son católicos ortodoxos. O sea, jamás en la vida imaginaban que iban a aprobar el matrimonio igualitario y la adopción de hijos y permitirla a 2 hombres o 2 mujeres. Se confirmó. Obviamente, una gran mayoría estaba muy contento por sus derechos, entre comillas, pero dijeron, al fin el gobierno, la promesa que hizo de campaña la cumplió. O sea que el presidente llegó a las elecciones y ganó porque lo votó la gente normal, convencional, la gente tradicional del partido y los diferentes colectivos que apoyan toda esta iniciativa. El hombre fue muy inteligente. Claro, nadie pensaba por qué había un 95% en contra. ¿Cómo se explica eso? Está pasando en todo el mundo. Entonces, se explica con lo que dice el Mateo 24, 12 y 14. Dice allí, habrá tanta maldad, que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan, entonces vendrá el fin. No vamos a hablar de la venida de Cristo, pero sí tenemos que por lo menos hacer un resumen, una síntesis. Lo que decía Jesús eran las señales, que usted lee todo el capítulo 24, que iban a ocurrir. Por eso le dije, la mayoría de todos esos 6 puntos anteriores eran señales que ya se cumplieron y que se van a seguir cumpliendo. Entre otras tantas dice que el amor se enfriaría o se apagaría por causa de la maldad. Y yo siempre digo, es más fácil dar rienda suelta a nuestra naturaleza de carne y de pecado que obedecer y servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es más fácil dejarse llevar por el deseo, por allí el interés personal, que doblegar la naturaleza, humillarla para obedecer a Cristo. Y más cuando convivimos o estamos rodeados de personas, no voy a decir no cristianas, sino personas que no creen o practican la fe en Dios. Porque ya el término cristiano yo estoy hasta en duda de decirlo. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo o hija de Dios. Que alguien pueda decir, este varón, esta mujer, es una verdadera mujer de Dios, es un verdadero varón de Dios. Y no porque uno lo diga, sino porque alrededor, en nuestro entorno, ven nuestras actitudes y glorifican a Dios. Entonces, dentro de tantas y muchas señales se habla de lo que dice la abominación desoladora que está escrito en el libro de Daniel. Jesús lo incorpora o lo ingresa en las señales, las aberraciones, la idolatría, la inmoralidad que están ocurriendo dentro de los propios templos. Entonces uno ya no puede tener garantía y seguridad de que por entrar a un templo, y llámese como se llame, allí haya o se mueva o esté el Espíritu de Dios, o se predique la sana palabra o la sana doctrina. ¿Por qué? Porque a veces se toman versículos fuera de contexto para
poder fomentar, para poder crear, para poder justificar acciones que Dios condena. Ah, pero la Biblia dice, sacamos de contexto, como yo siempre digo, la Biblia dice que Dios no existe. ¿Sabías, no? ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice, pero sacarlo de contexto lo dice. Pero también dice, el necio dice, Dios no existe. Pero está escrito en la Biblia. Y así montones de pasajes. Usted le saca una palabra antes, una palabra después, una coma del medio, parece una frase justa, seguida, y parece que está avalando, diciendo ciertas cosas. Y se trata hoy en día de juntar, de unir diferentes conceptos, ideologías, y ponen a Dios como cabeza, pero en realidad Dios no está, la palabra no está, y por lo tanto el amor de Dios no está. Entonces, allí Jesús fue bien claro, ¿verdad? Habrá tanta maldad. Imagínense que lo que hoy vemos se va a multiplicar en el mundo. Si miramos 10 años atrás y venimos al 2024, del 2014 al 24, cambiaron muchas cosas. En 10 años, si uno analiza, cambiaron para mal cantidad de cosas en el mundo entero, en naciones enteras. Que Dios nos ayude. La maldad no solo prolifera, sino que va creciendo, se va agigantando, va trascendiendo a veces los límites del conocimiento, pero más allá de la razón del ser humano. Porque hay cosas que dice, o hemos dicho, yo jamás haría tal cosa. Y nunca podemos decir que no haríamos tal cosa. Porque como bien decía Silvia, Dios dijo que la maldad está dentro y no fuera del hombre. ¿Verdad? Todos los días en nuestro país mueren y asesinan personas. 10 años atrás, 20 años atrás, sí existía la maldad, sí existían los homicidios, pero no al nivel de hoy. Los femicidios, ni que hablar, hermano, los suicidios, ha aumentado a todo nivel. Por eso dice, la maldad aumentaría. Y eso iba a generar un factor contrario a la fe cristiana, que dice que muchos, porque ahí está hablando a los cristianos, a los creyentes, que la mayoría dejaría de tener amor hacia los demás o hacia su prójimo. Pero recordemos que el amor hacia el prójimo, a los demás, es el segundo mandamiento. Pero Jesús incluyó no un mandamiento nuevo, se dice, sino que dijo, les doy un nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan? Quedaron todos como diciendo, otro mandamiento más, el 13, el 11, perdón, dice, no, un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento que le dio el Señor? Como yo los he amado, ¿verdad? O sea, el amor sobre todas las cosas. Ahora, es interesante, todos han visto y hemos hablado que al principio de año, Dios me dijo que en este año y en los 12 meses de este año, en cada mes, hablando sobre algún tema en particular, teníamos que llegar a dar en el blanco. ¿Se acuerdan? Llegar a la meta. Dar en el blanco. Ahí Noemí hizo un blanco, que después lo va a ampliar, pero la idea es el concepto que cada uno de nosotros somos ese dardo, somos esa flecha, somos esa persona que está llamada por Dios a dar en el blanco. Y yo decía en cultos anteriores que cuando uno tira el blanco, difícilmente de primera acierta en el centro. Varios aros, va acertando a medida que va practicando, y el ejercicio, y la constancia, y la perseverancia, hasta que llega un día que ya, hasta con los ojos cerrados, puede tirar y dar el blanco.
ejercicio, la costumbre, el hábito de hacerlo periódicamente lleva a que se puedan afinar la puntería, como se dice. Y en la vida cristiana, nuestros días, nuestro tiempo de vida, nuestro ciclo de vida de que conocemos al Señor, debe de ir cambiando. Amén. Y hoy en esta mañana vamos a comenzar por uno de los versículos más conocidos y más memorizados, quizás con el Salmo 23, el Salmo 91. ¿Qué dice San Juan 3:16? Dígalo de memoria, ¿verdad? De tal manera, decía la Reina Valera, Dios amó al mundo, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por todo para que sean salvos. En esta dice, el amor de Dios para el mundo, no, el 16, perdón. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida y vida eterna. Me gusta la expresión de la Reina Valera, de tal manera, de tal magnitud, de tal grandeza, un hecho que traspasa, como dice la hermana, la razón del ser humano, algo ilógico a cualquier mente humana, de tal tamaño, de tal grandeza, de tal manera. Quizás el pensamiento o la idea que nos puede venir a la mente es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿se acuerdan? No puse el reloj, recién me doy cuenta. Bueno, y Abraham agarra a su hijo, va con la leña, y cuando llega al fin de la montaña, el hijo, que ya era un adolescente, le pregunta esto. ¿Dónde está el cordero? Piensa en un padre que Dios le pide que sacrifique por a su hijo. Iba en contra de los principios divinos, sacrificio humano, estaba penalizado por la ley y por Dios, ¿verdad? ¿Cómo Dios le iba a pedir? Pero en realidad lo que estaba haciendo es probando hasta cuándo Abraham creía en él y estaba dispuesto a sacrificar por la causa de Dios. Y ahí en ese momento yo me meto en la cabeza de Abraham y habrá racionado, habrá hecho tantas cosas, pero habrá hecho, Dios no puede matar. Si lo llego a matar, Dios lo va a resucitar, porque Dios me lo dio y es el hijo de la promesa y de él va a ser la descendencia. Por lo tanto, algo va a ocurrir, un hecho milagroso va a ocurrir. Algo va a pasar, pero sobre todo esa duda e incertidumbre, Abraham fue obediente y levantó el cuchillo y Dios dijo, no, Abraham, ya sé que creíste y eres un hombre de fe, y tu fe te ha salvado, en otras palabras, o sea, porque creíste. Entonces, Dios da a su Hijo, hermano, y eso es lo primero que debe pasar en nuestras vidas, poder entender que Dios nos ha dado lo mejor para ser salvos. Y dijimos domingos atrás que ese círculo, ese, por llamarlo esfera, ¿verdad?, con una flecha hacia la meta, tiene un lado fuera de los aros, por decirlo, y en esa esfera, que no es una esfera, pero que es un lado donde a veces comenzamos a agarrar en el blanco y caer fuera de un círculo, empezamos con el amor de Dios. Nuestra vida cristiana empieza con el amor de Dios. Y nuestra vida cristiana debe terminar en el amor de Dios. Por eso decía Jesús, no dejen que el amor se apague o se enfríe por tanta maldad en el mundo. Porque también está mucha gente que habla. Ayer hablaba con un postero y me decía, pero tenés razón, pero yo no entiendo por qué los niños tienen que morir.
podríamos hacer una lista muy larga de por qué. Porque aparte de niños mueren mujeres embarazadas, aparte de mujeres embarazadas mueren por abortos fetos, que también son seres humanos, están haciendo masacre de animales, están destruyéndose la naturaleza por esto, por aquello, venta de órganos, toda cosa que... ¿Y dónde está Dios?, dice la gente. Entonces, si usted empieza a pensar y empieza a ver y empieza a escuchar y empieza a oír todo lo que está ocurriendo y todo lo que está pasando, su naturaleza de carne va a empezar a inclinarse, no a tener la razón o dar la razón o pensar igual que las demás personas, pero se va a empezar a desviar, porque esto es como un imán, o nos atrae a Dios o nos aleja de Dios. Cuanto más usted recibe, escuche, oiga, oír y escuchar, oír y escuchar es lo mismo, o sea, oiga, vea, participe con sus ojos, con sus oídos, con sus labios, cuando usted más se involucre en todo lo que está pasando en el mundo, lo contemple, le guste, le agrade y participe en cierta forma, porque algunos dicen, no, yo no, pero en la iglesia no lo va a hacer, pero ¿y qué fuera de la iglesia? ¿Y qué en su casa? ¿Y qué en su vida privada? Solo Dios lo sabe, y usted. Pero todos cometemos errores y le fallamos a Dios, ¿o no? Si no le doy el micrófono a alguno que venga y predique. Todos cometemos fallas, porque somos seres humanos. Eso no quiere decir que vivamos continuamente fallando, ¿o no? Eso no nos da libertad para hacer lo que quiere. Y este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, viene de todo un pasaje donde Nicodemo, un fariseo, se acerca a Jesús de noche. Nicodemo tenía una interrogante muy grande en su vida, pero él pensaba que de alguna forma Jesús no lo iba a aplaudir, pero por lo menos le iba a agradar su postura, ¿verdad? Pero ya al venir de noche estaba demostrando que quería estar con Jesús, quería hablar con Jesús, pero no quería que lo vieran. ¿Qué es eso? Incertidumbre, vergüenza, miedo, temor, que no me vean, porque por el lugar social, por la crítica, por la burla que más adelante se le hicieron. Pero lo cierto es que Jesús le dice algo que es interesantísimo y que es la base de todo inicio y de todo comienzo para alcanzar vida eterna. Y él dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Amén, hermano. Allí la confusión de Nicodemo, cómo un hombre va a entrar y salir, y sé que aunque entre y pueda salir, va a seguir siendo pecador, porque lo que es de naturaleza y sale y produce el hombre ya nace en pecado. Te estoy hablando de una vida espiritual. Nicodemo, te estoy diciendo que pongas el reloj en cero y arranques de vuelta. El cronómetro, el kilometraje de los vehículos. Imagínese un vehículo del año 80 que usted le pone 0 kilómetros y dice, no. Pero bueno, Dios hace posible lo que es imposible. Y Dios quiere que en nuestra vida hagamos un alto, pongamos el reloj a cero, el reloj biológico, el reloj del tiempo, pero no del tiempo de vida, sino espiritualmente hablando, y podamos concentrarnos en Dios, en su palabra, y sentir especialmente que Dios nos ama y que somos sus hijos, y que por lo tanto, al ser hijos de Dios, somos llamados, escogidos de Dios para llegar y alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, Nicodemo no se convirtió, ni Nicodemo fue un discípulo de Jesús, pero algo cambió en su vida. Nicodemo comenzó a entender la verdad. Acuérdense que era maestro de los fariseos, ¿no?
era un maestro de la ley. Como decimos, la tenía muy clara. Pero sin embargo, dice la Biblia que más adelante, cuando quisieron aprender a Jesús, porque decía que era un profeta, que era un hombre de Dios, dice, tráiganlo y lo vamos a acusar y lo vamos a condenar. Nicodemo dice, un momentito, dice, me parece que antes de actuar deberíamos de darle la oportunidad que hablara y escuchara. Entonces todos se dieron vuelta y lo que él quería evitar que sucediera, por eso fue de noche, comenzó a suceder, porque le dicen, ¿acaso tú eres Galileo? ¿Estás defendiendo a Jesús? ¿Estás del lado de Jesús? ¿Tú eres uno también de sus discípulos? La actitud de Nicodemo había cambiado. Había cambiado algo donde, en su interior, en la perspectiva de ver las cosas, en la forma de meditar, en la forma de ubicar a Dios en el centro de su vida. Y saben, hermanos, quiero ir cerrando con esto, pero todos somos adeptos de algo, sea de un deporte, sea de esto, de aquello, nos gusta la música, nos gusta esto, algo. Algunos son socios de algún club de fútbol, otros son socios por naturaleza, tenemos que serlo, por los beneficios de una mutualista, pero usted siempre es el que ha elegido ser eso, ¿o no? Nadie lo ha obligado, ¿no? Usted decide escoger, formar parte de tal o cual grupo, de tal o cual partido político, de tal o cual grupo o clase social, de tal o cual tipo o clase de deporte. Siempre usted ha decidido. Y eso nos lleva a pensar que muchas veces también con Dios sucede lo mismo. Pero ¿sabe? Dios no es una opción más. Dios no es alguien que usted lo ha elegido para ser su seguidor o su adepto y adorador. No, Dios está por encima de todo. Dios es único. Y sabe, la Biblia dice que Dios nos llamó y nos escogió. Y ahí está la gran diferencia de muchas personas que están en muchas iglesias en el mundo. Bueno, hoy es domingo, el día de culto, ¿voy o no voy? Sí, tengo que ir. Porque yo no elegí a Dios, Dios me llamó. Es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. Es un privilegio estar en la iglesia, en la casa de Dios. Por lo tanto, no me corresponde a mí decidir. La voluntad de Dios, si le pregunto, ¿cuál será? Si Dios, usted le pudiera hablar con línea directa, le diría, Dios, voy o no voy a la iglesia, no tengo muchas ganas hoy. No, quédate, mi hijo, dormí, descansá, andá a la playa, disfrutá. ¿Le dirá eso a Dios? No. No dejéis de congregar, dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento, es una ordenanza. ¿Pero por qué? ¿Por imposición, por obligación? No. Porque si no estamos aquí, no estamos en las cosas de Dios, vamos a estar en esos puntos que leímos al principio, involucrados, escuchando, viendo, oyendo horroridades que están ocurriendo, las cosas que están pasando, los hechos que están saliendo a la luz, y uno ¿qué va a hacer? Se va a deprimir. ¿O no? Termina deprimido, hermano. Pero que Dios nos ayude. Hace unos años, unos científicos japoneses, todos habrán oído de que hay
4 hormonas en el cerebro que son neurotransmisores que las llaman las neuronas de la felicidad. Cada una cumple un rol. Y sabe, dentro de esas 4, la oxitocina es una de las que produce en nuestras vidas un bienestar, pero que está directamente relacionada con el afecto, con el amor, y que viene desde el abrazo materno al hijo que nace. Viene de un sentido de satisfacción cuando el bebé se siente satisfecho por haber tomado el pecho materno. Esa oxitocina es un neurotransmisor, como dije, que allí se comunica con diferentes órganos de nuestro cuerpo y le da un placer, una felicidad. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno. Porque un hombre que se siente, una mujer que se siente amado, un hombre o una mujer que se siente satisfecho, un hombre o una mujer que se siente feliz, es un hombre o una mujer que su cabeza, que su tiempo va a ser ocupado como ese dado en dar en el blanco y obedecer la voluntad de Dios. Por el contrario, cuando escasea esta hormona, esta oxitocina, es todo lo contrario. Y saben que esta, junto a las otras que antes, porque todas son bien complejas, la endorfina, la dopamina, la serotonina, ayudan a el aspecto cognitivo, a los pensamientos, a la agilidad, a la motricidad. ¿Cuál es la enfermedad que está de moda hoy en día? Que está invirtiendo mucho dinero aquí y en otros países. Salud mental. Cada vez hay más personas con Alzheimer. ¿Sabe cuántas personas en el mundo dicen que cada 3 segundos, 1, 2, 3, aparece una persona con Alzheimer en el mundo? Cada 3 segundos por día. Se cree que para el 2050 van a haber más de 250 millones de personas con Alzheimer. ¿Se imaginan? Caos. Un caos, todos locos, ¿sí? Que Dios nos ayude. Y todo esto, si uno lo va asociando a lo que dijo Jesús, a lo que la ciencia contribuye, a todo lo que está pasando, sí podemos decir que la venida del Señor no es muy elástica, ¿eh? Como que estamos al umbral. Habrán oído, habrán leído en Google que también descubrieron parte de lo que era toda la plaza y todo un lugar llamado Armagedón, de más de 1500 años, que era una fortaleza romana en el monte Megido. Eso es en hebreo, pero en griego significa Armagedón. ¿No le suena Armagedón? En la Biblia está también. Y así podremos seguir horas hablando. Entonces yo quiero que usted entienda que en esta mañana la necesidad mayor que yo tengo, que usted tiene, es que el amor de Dios actúe en nuestra vida. Porque es la única fuerza, poder, que nos va a hacer sentir bien. Nos va a ayudar en la depresión, en la angustia, en los temores, en los miedos, en la incertidumbre. Nos va a ayudar a que podamos mirar hacia el mañana con esperanza. Porque usted se imagina que como seres humanos, bueno, uno tiene ya unos años por delante y bueno, cuando Dios quiera nos iremos con Él, pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros nietos? ¿Qué de las que están embarazadas? Dice la Biblia. ¿Qué les espera? ¿Qué mundo vendrá mañana? Y por lo tanto, la única forma, hermano, de poder ayudarle es perseverando, manteniéndonos firmes, buscando a Dios, haciendo que las cosas sucedan, dando pasos de fe, creyéndole a Dios y a su palabra, y pidiéndole en esta mañana sobre todas las cosas
ser inundado con ese amor de Dios. Porque no puedo dar lo que no tengo. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede dar lo que no tiene, pero cuando tiene puede dar. Y para eso el amor de Dios satisface toda nuestra necesidad. Por lo tanto, el problema global del ser humano y del mundo es que ha perdido el amor. No el amor a Dios, el amor en general. Esa oxitocina se está extirpando de nuestro cerebro. Y ahí aparece la angustia, el rencor, resentimientos, problemas, enemistades, pleitos, y todo lo que dice la Biblia. Pero dejemos en esta mañana que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, que el Espíritu de Dios pueda hacer posible la obra de Dios. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo nacer de agua y de Espíritu, estaba hablando de la obra del Espíritu Santo. Como diciendo, esto no es obra de hombre, todo lo que vos hagas, Nicodemo, va a seguir siendo malo, pero deja que el Espíritu Santo, como agua, purifique, regenere, transforme, cambie, limpie nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras conciencias. Y cuando el Espíritu Santo actúa, todo es cambiado. Es posible poner el contador nuevamente en cero. Pastor, ahora me dice, tengo 80, 70, 60, 50, 30, 40, no importa la edad. Lo que se trata es de empezar en Dios, agarrarse con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos por nosotros, hágalo por su prójimo, hágalo por sus hijos, hágalo por los que le rodean, porque necesitamos a Dios para poder ayudar a otros. Porque sin Dios, como dice la Biblia, solo seremos metales que resuenan. Uno más en el montón diciendo cosas, palabras lindas. Pero cuando está el Espíritu de Dios, todo es transformado. Nicodemo se dio vuelta y algo cambió en su interior. Ya no estaba tan convencido de la estricta ley de Moisés y que había que obedecerla para alcanzar salvación. Había visto y había tenido un encuentro con Jesús. Y sabe, hermanos, cada mañana usted y yo tenemos que encontrarnos con Jesús. Cada mañana tenemos que permitirle al Espíritu Santo que mi yo muera para que Él pueda crecer y aparecer. Crucificar la carne para que el Espíritu pueda hacer en ti lo que Él quiera. ¿Qué le parece si nos ponemos de